chicas, ya estamos en la última semana de la vida de Jesús. Es una lección un poco triste de ver todo lo que tuvo que enfrentar por amor a ti y amor a mí, pero es necesario verlo porque eso nos hace amarlo más. Ya Caro se puso de cabeza porque está en Querétaro y dijo, voy a poner la cámara de cabeza para que la veamos así, sus trucos que hace. Gracias. Oh, ya. Me estaba mareando, me sigo mareando. Bueno, ok, la vida de Jesús. Tere siempre se conecta primero, así es que Tere, ¿podrías leernos el versículo y la primera pregunta, por favor? Ay, Caro. Hay que quitar el micrófono, Tere. Ya perdiste práctica en una semana. Ay, ya. Sí le hice, pero no le atiné. Perdón. Mateo 26, 28. Últimas semanas de la vida de Jesús. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Por quién murió Cristo? Te encuentras en este grupo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 10 puntos. Y te encuentras por quién murió, pues murió por mí, porque nuestro Padre Dios en su amor supremo entregó a su Hijo unigénito para que muriera en beneficio y representación de hombres pecadores, como yo, por ejemplo. Ok, pero ¿por ¿Sí? quién murió Cristo según el versículo? Más específico. El que en él cree, por a eso iba, por todo aquel que en él cree, el Ok, que cree en el Hijo unigénito. porque Uh-huh, mucha gente dice murió por todos uh-huh. y aquí dice murió por los que creen. Creen, O sí. sea, Él ama a todos, pero su Uh-huh. perdón es eficaz solamente para el que cree. Cree. Uh-huh. ¿Alguien Así es. quiere agregar algo a esta pregunta? ¿Se dan cuenta qué importante esa pregunta es? ¿No? Uh-huh. ¿Por quién murió Cristo? No murió por todo el mundo, murió No. por el que cree, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Bueno, en la otra iglesia, para variar, es que el mundo para nosotros era como el pecado, ¿no? Como la tierra. Pero yo estuve investigando aquí en la Biblia que dice que el mundo realmente, Dios lo está hablando como la humanidad pecaminosa, Ujú. ajá, malvada, y bueno, realmente no está, o sea, su salvación es ilimitada, vamos, no hay límites, pero entendemos que no todo el mundo va a acercarse a Él, o sea, Él no está limitando, sino más bien es pues la falta de querer acercarse a Él, ¿no? Sí, pues, ¿qué dice en Juan? Que dice, no tienen vida porque no quieren venir a mí, ¿no? Y eso es lo que estamos estudiando en el libro de Difícil de Creer mañana acerca de los desertores. No quieren, ¿no? Ellos no quieren una relación profunda con Cristo. Quieren los beneficios, quieren la bendición, pero no quieren la entrega, no quieren convivir con Él. Quieren desayunar gratis, pero no quieren adorarle. Ujú. Entonces, pues vemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Dio su Hijo para todo el mundo, pero es eficaz solamente para aquel que cree. Muy importante. Y la segunda pregunta, ¿te encuentras dentro del grupo que cree? Muy importante examinar nuestro corazón, porque más que vemos desertores, gente que dice que son y no lo son, es para realmente ubicarnos. Soy, he creído, amo estar con Cristo. Así me encantó la respuesta de Ale. Le dije,
antes de que empezara la clase, pues ella está tomando muchas clases y a veces no le alcanza el tiempo. Y le digo, bueno, es mejor hacer bien menos clases y disfrutarlas que tener muchas y no alcanzas. Y su respuesta fue, pero me gusta todas, quiero estar en todas. ¿No? Qué lindo es eso. Debemos de disfrutar nuestro tiempo juntas. No debe de ser una carga. Debe de ser algo que añoro, ¿no? Ya, es miércoles, y en la noche voy a estar con las chicas. Vamos a aprender de Cristo, ¿no? Bueno, vamos con la pregunta 2 con Caro. Caro 2, porque ella está arriba, llegó antes que tú, Caro 1. Sí, Elenita. Esta es palabra de Dios. Juan 2:19. Respondió, ¿Podrías leer la pregunta primero? sí, Elenita. ¿A qué templo se refería Jesús? En Juan 2:19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pues se refería entonces a la resurrección de Jesús al decir templo, ¿no? Ujú. Ellos Así, están viendo el templo grande, ¿no? Y sí, decía, ¿no? Yo lo puedo levantar, ¿no? Pero él estaba hablando de su cuerpo. así es, Elena. Ujú. Y de Él, alguna manera él lo explicó. sí, Pero, adelante. y de alguna manera siento que él así lo explicó para que pues, no lo entendieran, ¿no? Los incrédulos y a su vez los discípulos lo entendieran más tarde, ¿no? Pues mira el contexto, lo que dice después, ¿no? Sí, Le están pidiendo una señal y él dice eso, ¿no? Que destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, como casi burlándose de él, ¿no? Pero nos dice claramente en versículo 21, más él hablaba de su cuerpo, ¿no? Y sí, muchas veces él advirtió a sus seguidores, me van a llevar, me van a matar, así voy a dar mi vida por ustedes, pero en 3 días me voy a levantar, me voy a resucitar. Él les dijo, pero no entró, no captaron hasta después, como muchas veces nosotras. sí. ¿Alguien quieres agregar otra cosa, Caro, ahí? No, así está bien, Elena. Gracias. ¿Podrías leer Romanos 10:9, por favor? Sí, Ah, sí, ajá. sí, Elena. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, 10:9, 10:9, versículo 9. versículo 9, 10:9. o sea, capítulo 9, Capítulo 10, capítulo 10, 10, versículo 9. 9. Hermanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces aquí vemos una declaración muy concreta de Jesús diciendo que Él es Dios. Porque aquí dice que Dios lo levantó de los muertos. Y Él dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Yo. Pero Dios lo levantó porque Él es Dios. ¿Se dan cuenta? Si alguien no cree que Cristo es Dios, puedes mostrarles esas 2 citas. Él dijo que Él levantaría su cuerpo. Y aquí en Romanos 10:9 dice, si creemos que Dios lo levantó de los muertos. Vamos a la pregunta número 3, Delia. A menos de que alguien más quiere agregar algo. Bueno, Elenita, yo investigué que
que después de la ascensión de Jesús, que el templo de Jerusalén, o sea, las reuniones de ahí ya fueron abolidas, porque dice, en su lugar, pues realmente Cristo está dentro de nosotros, entonces no es como necesario forzosamente ir a un lugar, o sea, no es necesario ir al templo para estar con Él, sino si está dentro de nosotros, entonces ahora nosotros tenemos que buscar estar en santidad, ¿no? Para que Somos el templo de podamos, Dios. Somos el templo de Dios, pero Dios dice que debemos de congregarnos. ajá, sí, 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 está bien. Sí. Ok, ¿alguien más quiere agregar algo o una duda, aclaración? Si no, Delia, número 3. Qué gusto tenerte con nosotros. Nada más quita tu micrófono. Ok, ya. Ya. Como quien hizo Jesús su entrada triunfante en Jerusalén, vitoriado por las masas? Como quién hizo ¿O Jesús. quién hizo Jesús su entrada? Dice que lo hizo como rey, ¿no? Vamos a leer Marcos 11, 1 a 10 y A ver. Zacarías 9, 9. Ok. Entonces, Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recoldo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y le dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Hosana en las alturas. muy bien. Y Diana, ¿tú podrías leer Zacarías 9, 9? Del Antiguo Testamento, otra profecía de lo que ahorita apenas leímos en Marcos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ok, tenemos Diana 1 y Diana 2. Yo quería a Diana Miranda, pero está bien. Aquí tenemos la profecía de que el rey iba a venir sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y en Marcos vemos el cumplimiento. Qué asombroso, ¿no? Entonces, bien dijiste, Delia, ¿quién hizo Jesús su entrada triunfante a Jerusalén? Pues como rey, ¿no? El rey de Israel. Como rey de Israel. Y ellos sabían lo que estaban haciendo al recibirlo así como el rey. Pero lo hicieron. Es como no sabían lo que clavaron en la cruz, que él era el Mesías, pero lo hicieron. Querían cambiarlo después, pero ya lo habían hecho. Gracias a Dios, como rey de Israel. ¿Alguien puso otra cosa? No. Otra cosa.
tienes que cambiarlo porque hay una sola respuesta. Yo puse como rey de Israel y entre paréntesis Mesías. Es lo mismo, ajá. Sí, ajá. Pusieron algo muy diferente, hay que A ver, cambiar. yo puse, Osana, bendito el que viene en nombre de Jesús. El rey viene y trae salvación. Sí, pero no queremos copiar lo que dicen los versículos, queremos decirlo en nuestras palabras. Entonces, la respuesta sigue siendo Como rey. a él, como Mesías. Ajá. Yo puse como rey justo y salvador humilde. Ok, muy bien. Es la misma idea. Sí, cuando ven la respuesta en el versículo, no copien el versículo. Ponlo corto, conciso y al grano en tus palabras. Ok. Qué lindo, ¿no? Ok, pregunta número 4. Y vamos a ir ahora con Diana Miranda. ¿Dónde estás, Diana? Ahí Ya. estás. Ya. Dice la pregunta, ¿qué instituyó Jesús en Marcos 14, 22 al 25? Y dice el Señor. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y la pregunta, para La contestarla, pregunta es, dice, ¿qué instituyó Jesús en Marcos en la Santa Cena? y la otra Dice, pregunta, estaban celebrando la Pascua. la ¿Qué Pascua. fiesta estaban celebrando? Estaban recordando la celebración de la Pascua, de la salida de Egipto. Ajá, exactamente. Y Jesús le dio un nuevo significado. Él les mostró, habían sido esclavos por 420 años, 30 años en Egipto, y ahora ya van a ser libres en mí. Y es muy interesante cuando dice que ya no iba a beber otra vez de la copa. Habían 4 copas en la Pascua, y la tercera es la copa de redención. Y él ya cumplió la redención en morir por nosotros. Por eso él dijo, Sí. ya no voy a tomar otra copa. La copa de Elías, del profeta, él no tomó porque ya había venido Elías en la forma de Juan el Bautista. Él lo dice claramente en Mateo. Así que estaba celebrando la Pascua judía, recordando su tiempo en Egipto, y él le dio un nuevo significado. Y él dijo del pan que ahora representaba su cuerpo, no era su cuerpo, representaba, y que por la copa, lo que tomaban, representaba su muerte, su sangre que él iba a derramar por nosotros. Qué impactante para los judíos del primer siglo. De escuchar esas palabras, habiendo celebrado la Pascua año tras año. Y ¿saben qué, chicas? Eso yo recibí ese impacto. La primera vez que yo vi una Pascua judía mesiánica, yo lo había celebrado. Nunca había visto tanto simbolismo del Mesías en la Pascua judía. Me quedé con la boca abierta. Y mi papá fue, yo compré boletos para mi papá, mi mamá. Él se enojó y se fue. Mi mamá estaba tomada y se fue. Y yo me quedé oyendo que había otros judíos que creían en Jesús como yo, que nunca había entendido que había. Sí. Así que yo leo eso y digo, wow, Señor, ¿cómo tendría que haber sido impactante para estos judíos oír que la Pascua ahora representaba lo que Jesús iba a hacer por ellos, la Santa Cena? Y si nunca han visto la Pascua judía, alguna vez tenemos que hacerlo juntas, aunque sea virtualmente, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario?
Okay. Estoy de acuerdo en que si se pusieron en los zapatos del pueblo judío, para ellos era muy difícil entender lo de Jesucristo. Solo el Espíritu Santo que les da poder también a nuestros hermanos judíos para que entiendan, ¿verdad?, el mensaje de salvación y todo, porque yo leí el libro también de Difícil de creer, y como dice el hermano MacArthur, poniéndose uno en el plan, ¿verdad?, de la persona del judío, que era muy celoso en cuanto a su creencia en Dios. Ellos creían que podían estar faltando al respeto o hacer un sacrilegio si creían en otra persona y que fuera Dios. Entonces sí era muy difícil, y por eso pues solo Dios es el que nos convierte tanto a unos como a otros, ¿verdad? No importa la nacionalidad. Sí, sí. ¿Alguien tiene otro comentario? Quería compartir, bueno, la primera pregunta es igual como ella la contestó, la cena es un nuevo pacto que Dios puso, la cena del Señor. Entonces, en la segunda que dice que fiesta estaban celebrando, yo puse la fiesta de la conmemoración para recordar la liberación de Dios del pecado. Entonces, todos nosotros, porque seguimos haciendo ese recordatorio. Pero la fiesta de lo que estaban celebrando era la Pascua judía. Y no era la liberación del pecado, aunque hay simbolismo, pero la fiesta en sí era la Pascua judía. ¿Algún otro comentario, pregunta, aclaración? Vamos a la pregunta 5. Maru, ¿quieres leer? Vero, ¿están ahí? Si no, Ale. Sí, ya llegó Vero. No, es que se nos olvida quitar el micrófono porque está en medio de nosotros. Pero ya había yo dicho que sí. Pero no estaba el micrófono y No, nadie por te eso, oyó. por eso. No peleen, no peleen. Jesús resumió toda la ley en un mandamiento. ¿Cuál es? ¿A quiénes tienes que amar antes que el prójimo? ¿A quién tienes que amar antes que a tu prójimo? Mateo 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, es que debía ser antes, ¿verdad? Pero bueno, el Señor dijo, amarás al Señor yo sé que es, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién debes amar primero que al prójimo? A Dios. Sí. ¿Amamos a Dios primero? No. ¿Cómo podríamos amarlo más, Maru? ¿Por qué no lo amamos primero? Por nuestro egoísmo, porque seguimos ensimismados, porque seguimos sufriendo para nosotras, no para honrarlo, porque seguimos creyendo que Él se equivoca, que Él no tiene una voluntad perfecta. En fin, porque no nos despojamos de nosotros. Y Él quiere que lo amemos antes. Antes que a todas las cosas. Antes que a mí. A nosotros, sí, claro. Porque cuando habla de que debo de amar a Dios y amar al prójimo, dice como, ya te amas a ti misma. Nunca te manda en la Biblia que te amas a ti misma. Nos amamos demasiado. Sí, claro. Qué interesante que nunca dice como el mundo, preocúpate por ti misma. Ámate a ti misma. El problema sí, es que... o que tienen baja estima. ¿Cuál baja estima? Tenemos superestima. Así es. Pienso más en mí misma que en mi prójimo, porque me amo más a mí misma que a mi prójimo, y eso, por ende, amo menos a Dios, que estoy poniéndome a mí primero. Es muy importante meditar en eso, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo lo logras?
¿Quién más puede compartir algo? ¿Cómo logras amar a Dios primero? Pero, ¿cómo lo haces? Pues trato de, ¿cómo amo a Dios? ¿Cómo trato de amarlo? Bueno, pues haciendo lo contrario de lo que dijo Maru, que es difícil, pero si estamos conscientes de la necesidad que tenemos de Él, de que nosotros no podemos solas, no podemos, el día al día es difícil porque se atraviesan muchísimas cosas. Y lo primero que tenemos que hacer es dar gracias porque podemos abrir los ojos, que no demos por hecho que los vamos a abrir porque planeamos y Dios nos cambia toda la agenda. Entonces, aceptar su voluntad, su soberanía, creer que Él es perfecto, creer que lo que hace es lo que es verdadero, que Él es la verdad y someternos a su voluntad, a leer su palabra, orar, soportarnos unos a otros. En fin, hay tantas formas de poder hacerlo, pero es difícil. Pero Él nos ha dejado todo. Es imposible si no es por el poder del Espíritu. Exactamente. Él nos ha dejado todo. Nos ha dejado todo para que nosotros nos apropiemos de todas esas cosas que nos ha dejado el Espíritu Santo, que es lo más grande que nos ha dejado, y que a veces no concientizamos en el poder, que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que dejó para nosotros en su Espíritu, y no lo creemos. A ver, ¿yo puedo comentar algo? Claro, ya te iba a preguntar. ¿Cómo amas a Dios primero, Caro? Mira, a mí, para mí la actitud y el corazón de Vero a mí me humilla muchísimo porque es una hermana que a mí me ha enseñado muchísimo en cuestión de cómo amar a Dios. Pero eso te lo quería comentar, Verito, creo que nunca te lo había dicho. Pero a mí lo que me ha ayudado mucho es el estudiar cómo actúa Dios, cómo es un Dios de pactos y cómo sus juicios siempre son perfectos, su voluntad es perfecta. Entonces, hay veces que cuesta trabajo, ¿no? Entonces, a mí lo que me ayuda es que, bueno, cuando llegamos aquí a las 4 o 5 días que estábamos aquí, tuvimos un problemita. Teníamos amanecíamos diario como con 30 moscas o 40 y no sabíamos qué era lo que estaba pasando. O sea, si así todos los vecinos vivían o qué era lo que estaba pasando. Y bueno, hicimos muchas cosas para tratar de controlar pues esta como tipo plaga. Pero siempre tuve yo presente que dije, Dios así me quiere tener en este momento. Y como eso lo trato de aplicar siempre, ¿no? O sea, si se me hace tarde o no puedo ir o una cita nos las cancelan o algo, sé que siempre por la protección de Dios. Siempre es porque Él actúa de una forma sobrenatural y perfecta, pero yo lo fui entendiendo conforme fui estudiando más de su palabra. Y ya después, bueno. Amas más sujetándote a su voluntad. Sí, y ya después se resolvió, por ejemplo, esta situación se resolvió, o sea, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Con esta situación de las moscas, o sea, jamás volvió a suceder, pero al principio fue muy molesto porque pues no sabíamos qué era lo que estaba pasando y entonces
Y es una situación incómoda, desagradable, y pues desesperante de alguna manera, porque, y entonces yo dije, es que Dios me quiere en esta situación y es por algo, y así trato de resolver las cosas que pasan diario, ¿no? Ujú. Sí. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Cómo amas? O sea, es muy práctico eso. Esa pregunta es muy importante en esta lección en la última semana de Jesús. Si eso es como Él resumió todos los mandamientos de amarlo con todo lo que somos, ¿cómo lo hago? Yo lo amo aceptando su voluntad. Es como lo que dijo Caro, aceptando su voluntad, siendo sumisa a su dirección, a su soberanía, ¿ok? ¿Alguien más puede decir cómo tú, en lo personal, amas a Dios primero con todo tu ser? ¿Alguien más? Conociéndolo más, Elenita, si no lo conocemos, ¿cómo podemos amarlo? Si no lo conocemos y tratamos de entender a través del Espíritu Santo su palabra, pues no lo podemos amar, no podemos entender su soberanía. Ser mejores amigas y nunca pasamos tiempo juntas, ¿no? Por eso es importante. ¿Alguien más quiere compartir? No es a la fuerza, nada más es que yo quisiera aprender de ti también. ¿Cómo le haces para amar a Dios con todo tu ser primero? ¿Cómo lo haces? El micrófono. Sí, Bueno, hola. yo sí estoy de acuerdo en que hay que conocerlo, porque si no, ¿cómo lo vamos a amar si no lo conocemos? Pero pues yo siento que orando primero a Él y pidiéndole que me ayude, ¿no? Que me dé la sabiduría para entenderlo y para poderlo obedecer. Ujú. Eso hago yo. Muy bien. Porque sabemos que solas no podemos. Sí, Caro, 2, quita tu micrófono. No tienes que levantar manos porque no veo todas las manos para... Yo igual siento que entre más dependo de este Padre tan bondadoso, tan fiel, tan misericordioso, más lo amo. O sea, no tengo duda alguna y de esa manera estoy más con Él. Así lo amo. ¿Cómo lo resumes en 2, 3 palabras? ¿Cómo lo amas? Teniéndolo a mi lado todo el tiempo. Es lo que está siempre conmigo, mi Padre Santo. O sea, lo amo ante todo y sobre todas las cosas. Yo lo cambiaría tantito el enfoque. Sí, Él siempre está con nosotros, pero lo amas cuando tú estás con Él. ¿Te das cuenta de la diferencia? Dios está en todos lados. Él es omnipresente, pero yo no siempre estoy cerca de Él. Lo amo cuando estoy cerca de Él, cuando estoy consciente de Él todo el día. Poniéndolo en primer lugar. Sí. Así cuando alguien dice, no, yo siento Dios muy lejos, pues adivina quién se mudó de casa. No Dios, Él está siempre. Yo soy la que me alejo porque no tomo tiempo para orar, no tomo tiempo para leer, no tomo tiempo para convivir con Él, para adorarle, para hablar a otros de Él. No lo disfruto y entonces lo siento lejos. Lo mismo cuando alguien me dice, ay, esta iglesia es muy fría. Y yo digo, a lo mejor eres tú. Sientes lo que tú das. Si tú das amor, tú después dices, ay, qué cariñosos son todos. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? Si no, vamos a la pregunta 6. Pero pensé que era muy importante esa pregunta. Sí, Lupita. Pues, Elenita, yo pienso que es necesario morir a nosotros. O sea, así como Cristo murió, bueno, nosotros tenemos que morir para que Él renazca en nosotros. O sea, la renuncia a lo que nosotros queremos. ¿Cómo Pues, le haces morir a ti misma, Lupita? ¿Cómo lo haces tú? dejando los afanes, a lo mejor las metas personales. Por ejemplo, yo tengo mi profesión, pero
la ha dejado de lado por estudiar ahora el seminario, ¿no? Y estudiar de la palabra. Entonces, eso es que crezca él, ¿no? No que crezca yo y mis deseos mundanos. Ok. Haces más tiempo con él, dejas tus gustos a un lado para invertir en él. ¿Alguien más quiere decir algo? Ok. Vamos a la pregunta 6 entonces. Y vamos con Carmen y Gaby. Tengo que hacer que hablen. Por eso les tengo que dar las preguntas. Hay varios versículos. Así es que qué bueno que les toca a ustedes. El proceso judío comprendió 3 etapas. ¿Cuáles fueron? Marcos 14. En cuanto al juicio de Jesús. ¿Ok? Así es que vamos a leer primero. Marcos 14:53. Y dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Entonces, ¿qué hicieron primero? Pues llevaron a Jesús al sumo sacerdote, lo entregaron. Paso, ¿no? De 3 etapas, uno era ese examen preliminar en frente del sumo sacerdote, ¿no? ¿Quién era el sumo sacerdote? Caifás. Caifás, muy bien. Ok. Selenita, Mande. ahí era el pretorio, Ajá. ¿sí? O el concilio también. El pretorio es como el patio enfrente, ¿no? Mateo 26:57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y del 59 al 68 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces ahí vemos más un juicio informal, haciéndole interrogaciones y, ¿no? Ese proceso informal de condenarlo. Y Lucas 22, a ver si tu mamá lee esto. Lucas 22:54. ¿22, 5 o 54? Gracias. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Sí, falta el 4 ahí y también versículos 63 al 65.
Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Nada legal, no como tendría que haber sido hecho claro a la luz de día, ¿no? Cuando lo azotaron, ¿no? Le buscaron falsos Falsos testimonios, Ujú, lo acusaron de blasfemia. ujú. Entonces, que los judíos, generalmente ellos tenían un examen preliminar, ¿no? Y después tenía un proceso informal y tendría que ser en frente del Sanedrín, todos los líderes. Y como que lo llevaron en secreto nada más, en frente del sumo sacerdote y querían condenarlo como de lugar. Y lo azotaron y se burlaron de él. Y eso no era parte del proceso formal que tendría que haber pasado. Ujú. Y eso lo hizo y no reclamó porque él sabía que era parte del plan para que él muriera. Sufrió todo eso por amor a ti y amor a mí. Y luego la pregunta número 7, Lulucita, habla acerca del proceso romano. Si puedes ayudarnos a leer. El proceso romano también comprendió 3 etapas. ¿Cuáles fueron? Juan 18, 28 al 38. Okay, te va a tocar leer eso. Laura, te va a tocar leer Lucas 23, 6 al 12. Y Mari Carmen, Juan 19, 14. ¿Ya? Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros nos está permitido dar muerte a nadie, para que cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pues ahí estamos viendo ante Pilato en el pretorio para Ale, que quería saber dónde estaba. Lucas 23, 6 al 12. Laura. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le permitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle
hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Okay. Primero ante Pilato, después ante Herodes, ¿no? Y luego Juan 19:14. Mari Carmen. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Así es que vemos ahí que lo presentaron como el rey de los judíos cuando entró, ¿no? Y ante Pilato al final, así lo presentaron como el rey de los judíos, y por eso lo pusieron en su título arriba de su cabeza cuando lo crucificaron, rey de los judíos. Y se molestaron los judíos después, quita eso, él decía que era. Y dijo, lo que he escrito, he escrito. Dios no se equivoca nunca, ¿no? Y en medio de todo eso, para sellarlo como broche de oro, para confirmar que todo eso era parte de su plan en los diferentes procesos, tanto de los judíos y los romanos, para condenarlo, algo sucede. A ver, Wanda, ¿quieres leer la pregunta? ¿Cuál es, Elenita? ¿La 7? Yo. ¿La 8? Ajá, ya contestamos la 7. Dice, ¿qué fenómenos ocurrieron durante la muerte de Jesús en la cruz? Mateo 27, 51 al 56. Ajá. Y Diana, a ver, no, bueno, sí leíste, pero ¿hay alguien que no leyó? Carolina. Yo no leí, Alejandra, yo no leí. Ok, Ale, te va a tocar Marcos 15. Gracias. A ti, gracias, porque siempre quieres leer. Entonces vamos a leer Mateo 27, y eso es asombroso todo eso. Y era para confirmar que él era el Mesías. Mateo 27. Imagínate si tú hubieses sido una de las personas viendo lo que estaba pasando, y todo eso sucede cuando él está muriendo en la cruz. Mateo 27, 51 al 56. Sí, dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora, ¿qué cosas sucedieron cuando él estaba muriendo en la cruz? ¿Qué ves ahí, Wanda? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Saben que no era un velo de una telita, era una tela muy gruesa, y no era de que alguien lo hubiera roto de abajo a arriba. Dios lo rompió. No había de otra. Y eso era para mostrar, así como estabas diciendo, Laura, del perdón, tenemos libre acceso ahora a Dios. No necesitamos algo separándonos de Él. Eso fue lo que Jesús logró en la cruz. ¿Qué más sucedió, Wanda?
Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. No. Imagínense, gente que se murió se levantó. Gente lo vio, se volvieron a morir, pero el temblor, las piedras partían, todo porque Jesús estaba muriendo en la cruz. Y aún así muchos no creyeron. ¿Qué necesitamos para creer? Alguien me estaba comentando por la lección que tuvimos la semana pasada de decirse de creer en cuanto a los milagros y si podemos sanar hoy en día. Y la Biblia enseña claramente, nadie aquí va a tener el don de sanidad como fue en el Nuevo Testamento, porque era para comprobar que Jesús era el Mesías, ¿no? Dios puede sanar si Él quiere, pero muchas veces Él usa la misma enfermedad para acercarnos a Él. Bueno, estaba comentándome que en su iglesia, ella vio que una persona llegó, una señora, con una plataforma porque tenía una pierna mucho más corta que la otra y que Dios la sanó en la iglesia y creció su pierna y ya no salió con la plataforma. Y yo así me quedé oyendo, pero después me dijo, pero desafortunadamente la persona no siguió a Jesús. Yo creo que era una trampa, porque si Dios te sana, te hace crecer tu pierna, no, vas a amarlo y seguirlo y adorarle. Ven, el mismo testimonio te lo dice. Así es que, chicas, tenemos que usar discernimiento. Hay que ver con mucho cuidado las cosas que la gente dice y comprobar las cosas, pero comparar todo a la luz de la Biblia para ver si eso es lo que Dios quiere para hoy en día. Y oramos por la sanidad, ¿no? De tu mamá, Tere. Y si Dios quiere, la sana. Y damos gracias. Y oramos por mucha gente que se ha muerto de COVID. Ahorita en ese momento está el memorial de Ernesto a la Triste, que terminando me voy a conectar. 40 años y murió de COVID. Oramos por su sanidad y no fue la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Antes Pedro tocaba la persona y se levantaba cuando no caminaba. Cristo sanaba la visión, ¿no? Es diferente. Y hay que ver bien lo que estamos viendo, porque el enemigo quiere engañarnos y jalarnos para no creer realmente en el Dios verdadero y confiar en lo que Él decide para nuestras vidas. Y lo que pasa es que cuando prometemos, oh Dios, te va a sanar, y no sé si te va a sanar, y no te sana, tú dices, ay, tu Cristo no funciona para mí. Y eso es triste porque es falsa doctrina. Queremos enseñar la verdad de la palabra. Muy importante. Y Marcos, ¿otras cosas pasaron en esa porción? Wanda, ya que estabas compartiendo. Sí, dice que se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ya lo leíste, nada más da reporte. Así, ¿qué pasó? ¿No? Ya, el centurión y los que estaban con él temieron y dijeron que verdaderamente era el Hijo de Dios. O sea, reconocieron. Una fe verdadera, una fe que persistía. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ven eso y sigan. Y vamos a terminar ahora antes de la conclusión final con el canto de Laura y no sé qué más tendrá, pero oramos primero y todo. Marcos 15, 38 al 41. Ale. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo,
el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. ¿Quieres agregar algo de lo que dijo Wanda? Pues dice lo mismo, nada más pues dice que había muchas mujeres. Y Siempre. bueno, yo creo que había muchas mujeres porque somos más chismosas. Y entonces todas fueron Yo diría serviciales. serviciales. Bueno, y todas Que hablamos más y fueron a dar testimonio también. Sí. Ellos habían visto un Cristo que hacía muchas cosas, ¿no? Si tuviéramos tiempo, pues no en este momento, pero quizá en la medida de una mujer saldrán alguna de esas mujeres, o en el libro de las 12 mujeres extraordinarias por MacArthur. ¿Quién era María Magdalena? ¿Qué hizo Jesús en su vida para que lo siguiera? Le sacó los 7 demonios. Ajá. María, la madre de Jacobo, y Salomé, ¿quiénes eran? ¿Qué hizo Dios en sus vidas para que ellas estuvieran a su lado? Y yo pregunto, ¿y qué ha hecho en tu vida que tú estás siguiéndole? Este año cumplo 50 años de conocer a Cristo y digo, qué emoción, Dios, es que Él ha hecho cosas en mi vida que tengo que seguirle. ¿A dónde iría? Nadie más tiene palabras de vida eterna. Así es que, pues vamos a dar gracias a Dios por esas lecciones acerca de la vida de Jesús. Claro, no es exhaustivo para nada, es una pizca de algo de la vida de Jesús, pero pues eso nos pica el apetito para estudiar más. Vamos a orar y luego vamos a tener sorpresa de Laura. ¿Quién quisiera orar para dar gracias por este tiempo y lo que hemos estudiado? Yo, Tere. Bendito Padre Celestial, qué precioso es conocerte, Señor, y qué agradable es ser tus hijos. Te damos gracias, Padre, por esta vida eterna que nos regalaste, Señor, por este llamado tan hermoso y pues también, Señor, pues reconociendo que eres nuestro único y verdadero Dios y Salvador. Gracias, Padre, porque pues has puesto en nuestro corazón y en nuestra mente ese anhelo de tener, pues, Señor, esa tarea de que mucha gente conozca esta preciosa verdad. Te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas aquí presentes, Señor, guarda sus corazones, guarda ese gran amor que todas tenemos por ti. Gracias por la vida de Lenita, por ese amor con el que nos enseña, nos guía, nos cuida, Señor. Y pues también, Padre, muchas gracias por la posibilidad de tener este tiempo de comunión contigo, de devoción, Señor. Y ponemos en tus manos las necesidades de cada una de nosotros. Todo esto, Padre, te lo suplicamos por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.